Hay un momento en la vida que todos hemos vivido, un instante tan breve que casi no lo notamos. Estás en un lugar conocido y de repente algo no encaja. La luz se ve diferente, el silencio suena distinto y por un segundo, solo un segundo, tienes la certeza de que no eres exactamente tú el que está ahí, como si otro mundo, otro camino, otra versión de tu historia se hubiera colado por una grieta invisible en el tejido de este momento. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los territorios más fascinantes y profundos que la mente humana ha explorado, el de las realidades paralelas. No desde el cine de ciencia ficción, no desde la fantasía, sino desde algo mucho más inquietante, desde la física cuántica, desde la filosofía, y desde esa parte de ti que ya sospecha que hay algo más allá de lo que ves. ¿Cómo sabes que esta realidad, la que estás viviendo ahora mismo, es la única que existe? Pero la ciencia, la misma ciencia que construyó los satélites que orbitan la Tierra, la misma que descifró el ADN, la misma que lleva cohetes al espacio, esa ciencia ha llegado a una conclusión que rompe todos los esquemas. La realidad tal como la percibimos es solo una de las infinitas posibilidades que coexisten simultáneamente. Esto no es poesía, no es metáfora, es física cuántica. En 1957, un joven físico llamado Hugh Everett III presentó su tesis doctoral en Princeton. Su propuesta era tan radical que sus colegas tardaron décadas en tomarla en serio. La llamaron la interpretación de los muchos mundos. Y eso no pasa una vez, pasa billones de veces por segundo. Lo que significa que en este preciso momento, mientras escuchas esto, hay versiones de ti que están viviendo realidades completamente diferentes. Una versión tuya que tomó esa decisión que tú rechazaste. Una versión tuya que dijo lo que tú callaste. Una versión tuya que está viviendo exactamente la vida que tú has soñado. Y también una versión tuya que tomó el camino que más temías. Todas ellas reales. Todas ellas tú. ¿Y si hay una manera de conectar con ellas? Antes de continuar, quiero que prestes atención a algo que quizás ya has experimentado y nunca supiste cómo nombrar. Hay ciertos momentos en la vida que se sienten diferentes, más cargados, como si tuvieran más peso del normal, y no hablo de los grandes momentos, hablo de los pequeños, esos que de repente se vuelven inexplicablemente significativos. El fenómeno del déjà vu. Has vivido una situación completamente nueva y sin embargo tenías la certeza absoluta de que ya la habías vivido antes. La ciencia convencional lo atribuye a errores de memoria, a cortocircuitos en el cerebro. Pero hay otra interpretación, una que la neurociencia no puede descartar del todo. ¿Y si el déjà vu es el momento exacto en que dos realidades se superponen brevemente? ¿Y si es la memoria de una versión tuya filtrándose a través de la grieta? No como fantasía, como posibilidad física real. Porque si las realidades paralelas existen y la física cuántica sugiere que sí, entonces la frontera entre ellas no es un muro sólido, es una membrana, permeable, vibrante y a veces muy delgada. Las sincronicidades. Hay algo más que probablemente también has experimentado. Esas coincidencias que son demasiado perfectas para ser solo coincidencias. Piensas en alguien que no has visto en años y esa misma tarde te escribe. Estás reflexionando sobre un cambio importante en tu vida y de repente empiezas a ver el mismo símbolo en todas partes. Un número, una palabra, una imagen que se repite. Carl Jung llamó a esto sincronicidad, coincidencias significativas que no tienen una causa observable, pero tampoco pueden considerarse azarosas. Desde la perspectiva de las realidades paralelas, las sincronicidades podrían ser algo mucho más preciso, señales de navegación, como si una versión tuya que ya recorrió ese camino estuviera dejando marcas en el paisaje para que tú puedas seguirlas. Los sueños que se sienten más reales que la realidad, y luego están los sueños, no todos los sueños, no los que mezclan recuerdos sin sentido. Me refiero a esos otros, los que despiertan dentro de ti algo que no puedes explicar,
los que dejan una sensación que dura días, los que ocurren en lugares que nunca has visitado, pero que reconoces perfectamente. Las neurociencias han documentado que durante el sueño REM, el cerebro accede a estados de conciencia radicalmente distintos al estado de vigilia. Las barreras cognitivas se relajan y la percepción se expande. Y si en ese estado expandido, la membrana entre realidades se vuelve más permeable aún, y si tus sueños más vívidos no son creaciones de tu mente, sino visitas. Sé lo que algunos están pensando. Todo esto suena hermoso, pero ¿tiene algún fundamento real? Buena pregunta. Vamos a la ciencia. La mecánica cuántica, la teoría más precisa y verificada de toda la historia de la física, describe un universo profundamente diferente al que nuestros sentidos perciben. La superposición cuántica. Un electrón, una de las partículas fundamentales de la materia, puede existir en dos estados opuestos simultáneamente. No es que no sepamos en qué estado está, es que genuinamente está en ambos estados a la vez. Solo cuando lo observamos, cuando lo medimos, elige uno, como si la mirada del observador fuera la que colapsa las posibilidades en una sola realidad. ¿Entiendes lo que eso implica? Antes de ser observado, el electrón vive en todas sus posibilidades al mismo tiempo. Y según Everett, el acto de observar no destruye las otras posibilidades, simplemente las separa en realidades paralelas. El experimento de la doble rendija. Uno de los experimentos más perturbadores de toda la física es el de la doble rendija. Imagina que disparas partículas, electrones, fotones, hacia una pantalla con dos rendijas. Detrás, otra pantalla que registra dónde impactan. Cuando no observas por cuál rendija pasan, las partículas se comportan como ondas. Crean un patrón de interferencia, como si cada partícula hubiera pasado por ambas rendijas a la vez. Cuando pones un detector para ver por cuál rendija pasan, el patrón de interferencia desaparece. La partícula elige una sola rendija. La partícula sabe que la estás mirando y cambia su comportamiento. Esto no es magia. Es física experimental reproducida miles de veces en los laboratorios más rigurosos del mundo. Y lo que nos dice es profundo. La realidad, en su nivel más fundamental, es un campo de posibilidades que se colapsa en función de la observación, la conciencia, la intención. El entrelazamiento cuántico. Hay otro fenómeno que Einstein llamó, con cierta desesperación, acción fantasmal a distancia. Dos partículas subatómicas pueden estar entrelazadas de tal forma que lo que le ocurra a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe, aunque estén a un extremo opuesto del universo. Más rápido que la luz, sin señal física que lo explique. Si esto ocurre entre partículas subatómicas, ¿puede ocurrir entre versiones de un mismo ser que comparte la misma conciencia original en diferentes realidades? La ciencia no puede responder esa pregunta todavía, pero tampoco puede descartarla. Hemos hablado de lo que las señales son. Ahora hablemos de cómo escucharlas, porque hay una diferencia entre recibir señales y saber interpretarlas, y esa diferencia no está en la inteligencia, está en la calidad de tu atención. El primer paso, aquietar el ruido. Vivimos en una era de ruido constante, notificaciones, opiniones, urgencias. La mente moderna está tan saturada de estímulos externos que apenas tiene espacio para registrar los internos. La práctica de la atención expandida. Aquí hay algo concreto que puedes comenzar hoy. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de hablar con alguien, antes de que el mundo exterior te reclame, toma 5 minutos, siéntate, cierra los ojos, respira profundamente 3 veces, y luego simplemente, pregunta. No hagas la pregunta en voz alta, fórmula internamente, como si le hablaras a una parte de ti mismo que ya conoce la respuesta. ¿Qué necesito saber hoy? ¿Qué estoy ignorando? ¿En qué dirección estoy siendo guiado? Y luego, escucha. No esperes una voz. No esperes una visión espectacular. Presta atención a lo primero que aparece. Una imagen, una palabra, una emoción, una certeza que no tiene argumentos,
pero que se siente verdadera. Ese es el lenguaje de las capas más profundas de tu conciencia. El mismo lenguaje que, según estas teorías, comparte canal con tus versiones paralelas. El diario de señales. Otro ejercicio de gran poder. Lleva un diario de señales, no un diario de emociones, no un diario de lo que hiciste. Un diario específicamente dedicado a registrar anomalías, déjà vus, coincidencias que llaman tu atención, sueños que se sienten diferentes, intuiciones que resultaron acertadas, pensamientos que llegaron de la nada y que luego cobraron sentido. La meditación de espejo. Existe una práctica más avanzada que algunos llaman la meditación de espejo. En un estado profundo de relajación, después de al menos 10 minutos de respiración consciente, visualiza frente a ti una versión de ti mismo. No la versión ideal ni la versión peor, solo otra versión, diferente. Obsérvala sin juzgar. Observa lo que lleva en los ojos. Observa lo que irradia. Y permite que, si tiene algo que comunicarte, lo haga. Hay algo que este concepto cambia de manera irreversible, la manera en que ves las decisiones, porque si cada elección bifurca el universo y crea una nueva realidad, entonces ninguna decisión es pequeña, y al mismo tiempo, ninguna decisión es definitivamente incorrecta. Eso puede sonar contradictorio, pero escucha. En el universo de los muchos mundos, cada camino se recorre. En alguna realidad, tomaste el trabajo que rechazaste. En alguna realidad, dijiste lo que guardaste. En alguna realidad, seguiste el sueño que abandonaste. Todas esas versiones de ti existen. Están ahí, explorando esas posibilidades que tú no elegiste en este plano. Eso podría hacer que todo parezca sin importancia. ¿Para qué esforzarse si en otra realidad ya lo lograste? Pero es exactamente al revés. El hecho de que en otra realidad haya una versión tuya que logró lo que tú sueñas, no te absuelve de la responsabilidad de intentarlo en esta. Porque esta realidad, esta, es la única que tú estás experimentando de manera consciente. Y si las señales que recibes te están apuntando hacia un camino, hay una razón. La versión de ti que ya lo recorrió te está enviando su experiencia. No para que te sientes a contemplarla, para que actúes. Las señales no son espectáculos, son instrucciones. La parálisis del observador. Existe un fenómeno curioso en física cuántica que ya mencionamos. Cuando observas una partícula, colapsa su superposición y elige un estado. En la vida humana ocurre algo similar. Mientras solo observas tus posibilidades, ellas permanecen abiertas, flotantes, en suspenso. Pero cuando actúas, cuando tomas una decisión y la llevas al mundo, colapsas las posibilidades en una realidad concreta. Y eso no es una tragedia. Es el poder de ser consciente. Tú eres el observador de tu propia vida, y tu mirada, tu atención, tu intención, tu acción, es lo que convierte las posibilidades en experiencia real. Hemos hablado de señales, de física, de decisiones, pero hay una dimensión más profunda que quiero explorar contigo antes de cerrar. Si las realidades paralelas coexisten, si diferentes versiones de ti mismo están ahí, en esos mundos adyacentes, ¿qué determina con cuál de ellas estás más conectado en cada momento? La respuesta más coherente, tanto desde la física cuántica como desde las tradiciones espirituales más antiguas, es esta. La resonancia. Todo en el universo vibra. Las partículas subatómicas, las células de tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones. Cada estado interno que habitas genera una frecuencia, y esa frecuencia te sintoniza con ciertas realidades y te desconecta de otras. Las emociones como sintonizadores. El miedo te sintoniza con las versiones de ti que más miedo sienten. La gratitud te sintoniza con las versiones de ti que más abundancia experimentan. El resentimiento te sintoniza con las versiones de ti que más estancadas están. La compasión, la curiosidad, el asombro te sintoniza con versiones más expandidas, más libres,
más completas. Esto no es pensamiento positivo superficial. Es una hipótesis coherente con lo que sabemos sobre resonancia cuántica y sobre cómo la conciencia interactúa con el campo de posibilidades. ¿Cómo elevar tu frecuencia de manera práctica? No se trata de fingir emociones que no sientes. Se trata de cultivar estados que te expanden. La gratitud es el sintonizador más potente que existe. No la gratitud performativa. La gratitud genuina por lo pequeño. El aire en tus pulmones, la luz que entra por la ventana, el hecho de que estás aquí, consciente, explorando estas ideas. El servicio a otros eleva la frecuencia de manera inmediata y sostenida. Cuando actúas desde la generosidad, tu campo energético cambia. ¿Lo has sentido? Ese calor en el pecho después de ayudar genuinamente a alguien. Eso no es casualidad. La presencia plena en el momento actual. El presente es el único punto donde las realidades convergen, donde la membrana entre mundos es más delgada. Cuando estás completamente aquí, no perdido en el pasado ni en el futuro, tu capacidad de recibir señales se multiplica. Llegamos al final de este viaje, pero en realidad, esto es solo el principio del tuyo, porque lo que hemos explorado hoy no es teoría para contemplar desde la distancia, es una invitación a vivir diferente, a prestar atención a las grietas, a escuchar los susurros entre mundos, a entender que tus decisiones no son solo tuyas, son bifurcaciones del universo mismo. Y que esa versión de ti que sueñas ser, más libre, más plena, más viva, no es una fantasía lejana, es una realidad que ya existe. En otro plano, en otra frecuencia, en otra rama de este árbol infinito que es el universo. Tu trabajo no es crearla desde cero, tu trabajo es sintonizarte con ella. Las grietas entre mundos siempre han estado ahí. La pregunta es si vas a ignorarlas o si vas a empezar a escuchar.